Ya vimos que tenemos un gradiente de presiones. Eso es lo que quiero ahora ver. Entonces tenemos gradiente de presiones. Pues debido al peso, ¿no?, del mismo fluido, o debido a que hay una aceleración, ¿sí? La aceleración eh, del el fluido, ¿no? Aquí en la superficie terrestre, pues está la aceleración gravitacional, que se debe a la fuerza gravitacional, ¿no?, que llamamos peso. Y lo hicimos algunos ejemplos con fluidos que están acelerados, donde, bueno, también hay una aceleración extra debido a que están acelerados, que se puede ver como una fuerza este, inercial, una fuerza ficticia, y resolver el problema en ese caso. No siempre eh, lo que podemos analizar es siempre que tenemos el fluido, o sea, un elemento del fluido, que es un elemento, pues un pedacito, ¿no? Un pedacito diferencial, un cuadrito, lo que ustedes quieran, un cubo, y ver a qué fuerzas está sujeto. Lo que hemos visto, el, el- el ejemplo inicial fue que pues solamente tiene su peso, ¿no? Su peso, eh, o, o está en presencia de G, que es la aceleración gravitacional, cada elemento del fluido. Y con eso encontramos, en este caso, ¿no?, que hay una variación de la presión respecto de la altura, en Y, considerando Y en esta dirección vertical, que es menos ρg. Y este menos, tengan cuidado, y proviene de cómo definimos esta Y. Si nosotros partimos de que Y es positiva en esta dirección, y encontramos esta ecuación, ¿sí? Lo hicimos en ese caso con una rebanada, es decir, eh, puede tener una cierta área transversal, debido a que estamos suponiendo o consideramos que la presión solamente cambia en la dirección vertical. Un área A. ¿Sí? Entonces hicimos el equilibrio de fuerzas, etcétera, y eso nos dio esta ecuación, ¿no? Esto no es más que equilibrio de fuerzas. Es un fluido en reposo. Y otra vez, tengan cuidado a qué llamamos fluido en reposo, ¿sí? Aun cuando está acelerado, a veces en los libros suelen ponerlo como que es un fluido con un movimiento de cuerpo rígido. Significa que aun cuando, por ejemplo, estuviera rotando, el fluido rota como un todo, ¿sí? Todo el fluido rota. No hay un movimiento de una parte respecto de la otra, ¿sí? O sea, el fluido como un todo está rotando o se está acelerando, como vimos la vez pasada. Bueno, esto es el equilibrio de fuerzas. No es un fluido en movimiento, no es la parte hidrodinámica que vamos a empezar a ver. Quizá hoy empecemos o en la siguiente clase. Pero aquí en este caso, esto que hicimos aquí fue porque consideramos que la presión cambiaba solamente en la dirección vertical, ¿sí? En Y. Pero si puede cambiar en diferentes direcciones, como los ejemplos de la vez pasada, pues lo conveniente quizás sea considerar solamente un cubito, ¿no? del fluido, y ver las presiones, ¿no? Aquí la presión en Y, voy a borrar esta de aquí, el peso. Entonces tenemos aquí una fuerza en la cara superior de este cubo, que sería pues la presión más dP, porque hay un cambio en la presión por el área, ¿no? Esta área de este lado. Y aquí hay otra fuerza, que sería eh, la presión por el área, ¿sí? Lo más fácil es imaginar que es un cubo de caras iguales, y esto es diferencial en realidad, eh, pero también puede haber aquí una fuerza, ¿no? Debido a un cambio de presiones, y aquí también.
¿no? Aquí sería, esto sería en Y, este sería en Y, aquí una fuerza en X, ¿no? Y aquí también. Entonces podemos plantear una ecuación más general, que es lo que había escrito la vez pasada, que es el gradiente de presiones, ¿sí? Esto es un gradiente en una dimensión. Esto es un gradiente. ¿Qué es un gradiente? Pues una derivada, un cambio, una razón de cambio. Un gradiente. En este caso es una razón de cambio de la presión respecto de la altura o respecto de la dirección vertical. Un gradiente de presiones. Entonces, una ecuación más general se puede escribir así, como el gradiente de la presión igual a menos, este signo lo podemos incluir, menos ρg. Y g es un vector. ¿Sí? Esta es la ecuación fundamental de la hidrostática. Fundamental de la hidrostática. Y este lado de aquí, que es un gradiente, es una derivada vectorial, y ese gradiente de ρ, este es ρ, no lo confunda. No, P, perdón, P, sí es la presión, perdón. La presión, aquí ya me estoy confundiendo la presión, y la presión puede ser una función en general de X, Y, Z, ¿sí? Entonces esto significa que es la derivada parcial de P respecto de X, y es un vector, porque esto es vector, más la parcial de P respecto de Y en J, esto en coordenadas cartesianas, respecto de Z en K. Sí, eso sería igual a menos ρ, pues G es en general su Gx, un vector, ¿no? Gy y Gz. Y aquí podríamos pensar, lo más común es que, pues bueno, la gravedad es tomar este caso que hicimos, el caso inicial, donde la gravedad, bueno, solo existe la gravedad, la aceleración gravitacional sobre el fluido, pero vimos ejemplos donde hay aceleraciones adicionales debido a que el fluido está en un sistema acelerado, ¿sí? Entonces, esta G, piénsenla en algo más general, ¿sí? Esto es en coordenadas cartesianas. O sea, G sería una G efectiva, si lo quieren ver así. El ejemplo que vimos la vez pasada de el fluido rotando, si lo tengo aquí, creo que lo puse en las notas, pero bueno, voy a hacer aquí el dibujo de un fluido que está rotando, ¿no? Respecto de un eje Z, y usamos coordenadas, otro tipo de coordenadas, no estas cartesianas, por eso el signo es importante, ¿sí? Aquí tengan cuidado con este signo. Si se acuerdan, le voy a poner las notas de la vez pasada. Creo que son una 4, ¿no? Ahí está. Okay. Entonces, si se acuerdan, aquí hay un signo positivo, ¿sí? Pero porque en esta dirección crece R, en la dirección radial. Pero a veces es más claro verlo físicamente, ¿sí? O sea, la aceleración aquí, la centrífuga, va en esta dirección. Por lo tanto, la presión es de esperar que la presión aumente en la dirección radial conforme aumenta R. ¿Sí? También les iba a decir que, bueno, vimos el ejemplo de, pues esto que puede ser un contenedor que esté rotando y que tenga el fluido, pero hay cosas más prácticas. Por ejemplo, piensen en una centrifugadora, ¿no? Una centrifugadora que es, pues, ponen o sea, algo más, lo más sencillo es poner un tubo de ensayo, ¿no? Y con cierto fluido que está rotando, ¿no? Entonces, por ejemplo, con la sangre, ¿no? La sangre, pues, la ponen a rotar, y en primera, pues, se descompone, ¿no? Creo que la sangre, pero el fluido de menor densidad es el que se acumula en esta parte, ¿sí? Porque
Si lo viéramos en el sistema que está rotando, aquí tenemos una aceleración efectiva, ¿no? Que es la aceleración centrífuga. En esta dirección tenemos la aceleración centrífuga, que es omega cuadrada R. ¿Sí? Aquí lo curioso pues es que depende de R. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, G, pues es una constante. Y aquí la aceleración centrífuga depende de la distancia radial, ¿no? A una distancia R. Entonces, por eso produce otro tipo de variación en la presión, que es cuadrático en R, ¿no? Que es lo que nos resultó aquí. En R, la presión va cuadráticamente. O sea, no va linealmente, como en un fluido solamente en presencia de la gravedad. Este de acá, ¿no? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. En este caso, bueno, la velocidad igual sería omega r, por ejemplo, ¿no? La velocidad, sí. La velocidad de Ajá. un punto, ¿no? Por ejemplo, de este punto, que está describiendo una trayectoria circular del fluido, su velocidad, pues, es tangencial, ¿no? Esto describe un círculo y sí, su velocidad sería omega r. Exacto. Entonces, en cada punto va a haber una velocidad diferente, ¿no? Ajá, sí, sí, exacto. Aquí es, Y sin embargo, pues, o sea, se aplicaría lo que dijo al principio de que no habría variación entre la velocidad de sus partes. ajá, exacto. Todo rota, todo este fluido, toda la sangre que está aquí, como si seguimos con ese ejemplo, está rotando está rotando como un todo. Es decir, este pedacito de sangre, bueno, estoy considerando, digamos, un estado en el cual ya no cambie, ¿sí? Un estado de reposo, eso es importante. O sea, ¿qué va a suceder? Pues inicialmente puede, lo que les comenté, que la sangre se puede descomponer, o sea, puede suceder más cosas, ¿no? La sangre se descompone y la parte menos densa, pues es la que va a estar acumulada en esta parte de aquí, ¿sí? Todo ese proceso lo estoy omitiendo. Ese proceso sí, el fluido, la sangre sí se está moviendo. Allí hay algo de hidrodinámica. Pero ya estoy pensando en el régimen, de hecho eso se le conoce como un régimen estacionario, en el cual pues ya este pedazo de sangre que está aquí, o de la sustancia ya que haya, una descomposición de sustancias, quizá aquí ya no sea un fluido homogéneo, ya no se mueve respecto de otro que está aquí. O sea, ya no hay un movimiento de ese elemento del fluido. ¿Sí? Claro, se está moviendo respecto del sistema S inercial. Pero en el S', en el que está rotando, no se está moviendo. ¿Sí? No hay un desplazamiento de ese elemento del fluido respecto de otro. Pero en efecto tiene una velocidad. Bueno, espero con eso haber contestado la duda. Entonces, esta es una aplicación bastante clara, ¿no? De cómo puede emplearse esto. Entonces, vean aquí la presión en R. Si consideramos solamente esta distancia, bueno, si solamente esta distancia lineal, la radial, pues tenemos el resultado este. Ya Z es una Z dada. Entonces, la variación en R es rho omega cuadrada sobre 2 R cuadrada. Bueno, estoy confundido. Voy a cerrarlo. Entonces, aquí la presión en función de R sería un medio de rho, donde rho es la densidad del fluido, omega cuadrada, omega, ¿no? Omega cuadrada R cuadrada. Omega cuadrada R cuadrada. Ya no hay una variación lineal, sino que es cuadrática con R. Esto es algo interesante, ¿no?
No siempre tiene que ser lineal. Bueno, ¿qué más? Ya, sobre eso ya. Entonces vamos a ver, ahora a regresar al ejemplo este, donde ya no está acelerado y que hay una variación en Y. Entonces, déjame ponerlo en otra hoja, es un fluido que tenemos una variación en Y. Este es Y, y tenemos que la presión depende de Y, lo voy a poner aquí. Entonces, P de Y, si se acuerdan, lo puedo escribir así, si Y aumenta positivamente en esta dirección, o sea, lo escribimos en términos de la profundidad, ¿sí? Pero ahora lo quiero escribir en términos de Y, donde aquí crece Y, por aquí tengo un origen, y P de Y, si se acuerdan, era una P0, y P0 es a una distancia Y0, a una altura Y0, perdón, menos ρ por G, ρ G Y menos Y0. ¿Sí? Esa es una manera de escribirlo. La otra era en términos de H, ¿sí? Si se acuerdan, en términos de H, que era la altura. Y entonces la presión la podemos escribir, esta es una manera más cómoda. Si esta es la presión P0, lo podemos escribir como P0 más ρ G H, ¿no? Es más sencillo. Y también físicamente es más sencillo de entenderlo. La presión aumenta con la profundidad. Es una función de Y. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo pongo una superficie? Y voy a pensar el caso más sencillo. Bueno, vamos a ver. Si yo pongo una superficie, puedo calcular la fuerza resultante sobre esa superficie, pero esa fuerza va a depender de cómo oriente esa superficie. Y la superficie puede ser curva o puede ser un plano. O sea, esto puede tener diferentes configuraciones, pero pensemos en un plano, ¿sí? Que sea una superficie plana. Y podría ser una superficie real, ¿no? Que está dentro del fluido, o es una pared, ¿no? Que contiene el fluido. Por ejemplo, si tuviéramos esto que fuera el fluido, y esta pared fuera algo así, ¿no? Entonces, esta es una pared que soporta, espero que me entiendan con esto, que soporta todo este fluido, es decir, hay una fuerza sobre esta pared. ¿Sí? Una fuerza resultante, o sea, en cada punto, pues tenemos la presión, ¿sí? O sea, la presión ejerce una fuerza sobre cada elemento de esa pared. ¿Sí? Eh, pero esta presión varía con la altura. ¿Sí? Entonces, la fuerza en cada punto de esta pared, pues lo tengo que escribir, lo voy a escribir así. O sea, es una fuerza que va en esta dirección, ¿sí? Es un vector que sería la presión, que no es un vector, por la diferencial de área. Sí, esa diferencial de área pues sería aquí un pedacito de esa área. Y obviamente cambia para cada punto, porque P depende de Y. O sea, esto en realidad, aquí hay un signo, en principio, dependiendo de cómo definamos esta diferencial de área. Esta diferencial de área, lo usual es definirla en esta dirección, ¿sí? Entonces puede ir un signo, lo voy a poner, pero a final de cuentas vamos a calcular su magnitud.
Entonces va a ser la presión que depende de Y por la diferencial de área. ¿Sí? Y va a ser diferente si esa superficie, o sea, en este caso aquí, solamente estoy viendo como el canto de esa superficie, ¿sí? O sea, esta superficie podría tener aquí algo así, ¿sí? Y el líquido, pues, está todo aquí. O sea, es diferente si coloco así esta superficie o si la coloco así. Porque en este caso, este es el caso más sencillo, porque la presión no cambia en cada punto, ¿sí? Si este está de manera horizontal, la presión en cada punto es la misma, porque la presión solo depende de Y. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto sería la fuerza resultante? O sea, en cada punto, ya lo había visto antes, ya se los había comentado, en cada punto, esta superficie siente una fuerza, ¿sí? Pero puedo calcular una fuerza resultante. ¿Cuál En es la este caso no fuerza sería resultante? un diferencial de fuerza. ¿Cómo? No sería un diferencial de fuerza. Ajá. O sea, aquí en un pedacito en cada punto, ¿no? O sea, aquí me fijo en un pedacito y aquí sería un diferencial de fuerza. Ah, y este de aquí es DF, gracias. Creo que te referías a esto. Este es DF. Sí. Sí, gracias. Entonces, en este pedacito, ¿cuál es la diferencial de fuerza que siente esta superficie en este pedacito de área? Pues sería DF, les digo, ya me olvido de la magnitud, porque la presión siempre es perpendicular a la superficie, ¿sí? Entonces es P por la diferencial de área. Y esto lo podemos pensar podemos poner ya valores. Por ejemplo, que esta sea una superficie de lado A y B. Pero para no confundir con esta, déjenme cambiarle la notación. Perdón si estoy cambiando la notación. Entonces vamos a llamarle que sea una longitud, vamos a ponerle H. Y este lado va a ser B. ¿Sí? Entonces pensemos en coordenadas cartesianas. Y podemos seguir usando estas en Y, que sea la profundidad, sea X. Ajá, esta sea X. Entonces en esta dirección va a ser X y en esta dirección va a ser Y. Entonces lo que quiero calcular es la fuerza resultante. Entonces, ¿cuánto sería la fuerza resultante? Pues integrar. Ya escribir la diferencial de la fuerza en este pedacito, que sería la presión por la diferencial de área. ¿Sí? La diferencial de área en este pedacito, pues es, en coordenadas cartesianas, es un cuadrito de diferencial de X y de Y. Este sería de X y este de aquí sería de Y. Perdón, estoy aquí. Este sería, para mantener esta notación de aquí, este sería Y, este sería X, este sería Z. Bueno, se me está viendo ahorita. Este sería Z. Entonces este sería DZ. Para mantener un poco de este orden y tener este DZ. Y este sería DX. ¿De acuerdo? ¿Sí me sigue? Sí, profesor. Gracias. Entonces este sería H. Entonces esta diferencial de área sería DX y DZ. ¿De acuerdo? Entonces esto sería la presión. O sea, la presión podría cambiar de posición, pero estamos tomando este caso. Entonces en X y en Z no varía, solamente es una función de Y.
Por lo tanto, solamente depende en qué altura ponga esta superficie, ¿sí? Entonces voy a seguir. La diferencial de área sería dx de z. Entonces la fuerza sería integrar la fuerza resultante, o sea, sobre esta placa, sobre esta superficie del lado A, H y B, de área igual a B por H. ¿Cuánto sería? Pues sería la integral de esto, la integral de la diferencial de la fuerza. Y esto sería la presión diferencial de área integrar en toda el área de esa superficie o de esa placa. Y esto, pues es la presión por dx y dz, ¿sí? No se preocupen por esto. Esto a final de cuentas es la diferencial de área. Pero P es una constante. P solo varía en Y, no depende de X y Z. Por lo tanto, esto sale como una constante. De hecho, de aquí. Sí, esto lo puse, pero realmente no es necesario. Entonces, esto es la integral en el área. La presión sale porque es una constante por la diferencial de área. Pero la diferencial de área integrada en el área, pues es el área. Y por lo tanto, la fuerza es la presión por el área. Lo que se suele poner en los libros, lo que conocemos, la manera más sencilla de ver cuál es la fuerza debido a una presión. Pues es la presión por el área. Pero porque aquí la placa, la superficie, está en la dirección horizontal. La presión no cambia en X ni en Z. Pero ¿qué pasa si esa placa la pongo de esta manera? Hay una variación de la presión en Y, ¿sí? Como tenemos aquí. Entonces la presión en cada punto a cierta altura no es la misma. Dejen mejorar este rectángulo y lo voy a llamar a H también, la altura esta. Y esta también B. Entonces la presión, la fuerza, ¿sí? Que es la diferencial, por eso aquí es muy claro que tenemos que hablar de diferenciales, porque va, va a ser en un punto nada más, ¿sí? Entonces aquí, físicamente, lo que esperamos, o sea, lo podríamos dibujar, simplemente una representación. La fuerza aquí va a ser menor que aquí. Hay un gradiente también de la fuerza en un punto dado, debido a esa presión, porque la presión aquí es menor que aquí. La presión varía con la altura. Voy a borrar esto. La presión es una función de Y. Y voy a usar esta expresión, fíjense. Esta de aquí, con P0, y P0 es a esta altura, ¿sí? Entonces, a esta altura, está visto en perspectiva, ¿no? Entonces, este es Y. Bueno, esta es la dirección vertical. Y vamos a poner la presión como función de Y ahora no de H. O sea, esta ya la voy a poner como Y. Entonces,
aquí voy a considerar que Y crece en la dirección hacia abajo. Entonces déjenme modificar esto de aquí. Esto para simplificar las cosas, ¿sí? Entonces Y positiva es hacia abajo. Para seguir usando esta ecuación. Que la presión es la presión P0 y la presión P0 es encima de la superficie. ¿Sí? Piensen que esto es puede ser una placa o a lo mejor es un lado de la pecera, ¿no? O sea, aquí hay fluido. Entonces quiero calcular la fuerza resultante que ejerce el fluido sobre esta cara de la pecera o de la piscina, lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces va a ser P0 más rho GY. Claro, en cada pedacito de esta pared, de esta cara de la pecera, pues hay una fuerza, pero puedo calcular una fuerza resultante, que es la suma de todas las fuerzas, pero como es algo continuo, es una integral. Entonces, la diferencial de fuerza en este punto, en cada punto, ¿no? Aquí, en todo, ¿no? O sea, la fuerza va aumentando. Eso es lo que podemos ver, ¿no? La fuerza aumenta en cada punto. Entonces, esa diferencial de fuerza es la presión, pero la presión es una función de Y por la diferencial de área. Y aquí solamente estoy viendo la magnitud, ¿sí? Para quitarnos ese signo que puede ir. Para simplificar las cosas. Entonces, la fuerza resultante tengo que integrar dF. Ahora, este caso, lo voy a, me permite simplificarlo, ¿sí? Porque esta diferencial de área me puedo fijar en este rectángulo. De altura dy, ¿sí? Es este lado, y del lado B, que es el ancho de esta superficie. Entonces, esta diferencial de área, de aquí, sería B por dy. ¿De acuerdo? ¿Por qué estoy aprovechando eso? Porque la presión no varía en esta dirección, que es la dirección, ¿cómo le llamamos? En X. ¿Sí? Si esto es X, Y es en esta dirección y esto en X, la presión no varía en la dirección X. P no varía en X. Y por eso uso este rectangulito, este diferencial de área. Si variara en X, pues sí usaría un diferencial de X y de Y. Pero estoy aprovechando eso. Y esto sería entonces la fuerza total, la fuerza resultante sería esa integral y la voy a escribir ya explícitamente. Sería P, la integral de P de Y, P función de Y, por la diferencial de área que sería B por la diferencial de Y. ¿Hasta ahora todo bien? Todo bien, profesor. Ok. Y tenemos que integrar en el área. Bueno, aquí tenemos que integrar en el área. Aquí ya simplificamos un poco porque ya nada más tener, este integral es en y tenemos que integrar, fíjense cómo estamos tomando Y. Este es el origen en esta altura, o sea, lo puse aquí para simplificar la figura, pero este sería mi cero. ¿Sí? Por eso escribí de esta forma la expresión en P de Y. O sea, se complica un poco si lo escribo así.
Y el complicarse es arrastrar simplemente más constantes y más, hacer un poco más de álgebra, pero no más allá. Entonces estoy eligiendo el 0. La presión en Y igual a 0 es P0, precisamente. ¿Sí? O sea, la presión en 0 es igual a P0, que sería en este punto, a esta altura. Bueno, entonces voy a seguir. Ahora vean que voy a hacer esto, fíjense. Este es B, que es una constante, y esta es la integral de 0, aquí quedamos de 0 a h, que es la altura de esa superficie. Entonces es de 0 a h, de P de Y, de Y. Ahora, si se acuerdan, antes de seguir, vamos a hacer esta integral, ¿sí? Y es simplemente sustituir P de Y aquí y encontrar la fuerza resultante, ¿sí? Pero antes de eso, vean aquí lo siguiente. Lo voy a poner aquí, en un rectangulito. Si tenemos una función f de x, ¿cómo definíamos el promedio de la función? En un intervalo. O sea, es la función en x y después es cierta función, ¿no? Algo así. Este es f de x en un intervalo de a a b. Puedo calcular el promedio. ¿Y el promedio cómo se define? Es una definición, ¿sí? Todo tiene que ver con el teorema del valor medio, ya sea en su versión integral, pero esto se define como el promedio. 1 entre el intervalo, es decir, b menos a, por la integral de la función f de x integrada de x. Eso es el promedio. Esto es el promedio de la función. ¿Sí? Promedio de f. Entonces vean esta integral. Este es el promedio de la presión en el intervalo de 0 a y, en la altura de la superficie, excepto por el intervalo, que es h. Entonces lo voy a escribir aquí. El promedio de la presión, o sea, la presión varía con la altura, ¿de acuerdo? Y es una función de y. Yo perfectamente puedo calcular su promedio. Entonces su promedio es 1 entre h, ¿sí? En ese intervalo de 0 a h de la presión en y de y. ¿De acuerdo? Entonces la fuerza resultante, la puedo escribir como en términos del promedio de la presión. Entonces vean, esta integral, de aquí, es esto de aquí, entonces es B por H. Pero B por H es el área de toda esta superficie. El área de la superficie es B por H. Es un rectángulo, o sea, estoy simplificando bastante las cosas. Esto puede ser una superficie más complicada, pero, o curva, no estamos haciendo ese caso, pero este es un caso más sencillo para entender las cosas. Entonces, la fuerza es el área por el promedio de la presión. Aquí la fuerza sí era la presión por el área, pero la presión no varía ni en X ni en Z. O sea, este es un caso más sencillo, porque la presión no varía en X y en Z. ¿De acuerdo? La presión es igual en cada punto, en toda esta superficie. Pero aquí ya no, la presión varía. Por lo tanto, la fuerza por unidad de la fuerza, que es presión por área, pues cambia en cada punto. La fuerza resultante, que es la integral de todas las fuerzas en cada punto, en toda esta superficie, es esta integral.
y la puedo escribir como el área por el promedio de la presión. Entonces solo nos falta calcular el promedio de la presión. Entonces vamos a seguir. Entonces, el promedio de la presión es 1 entre H por la integral de 0 a H de la presión, P de Y, pero P de Y es esto de aquí. Entonces, de hecho, eso lo voy a cortar y pegar. Es esto de aquí. Y bueno, hay que integrar, ¿no? Y esto me queda como 1 entre H, esta integral, que es P0 por dy. Bueno, voy a abrir un paréntesis, me queda la integral de 0 a H. Bueno, lo voy a hacer todo. P0, pero P0 es una constante dy. Más ρg es una constante, la integral de 0 a H de y, de y. Y esto me queda como 1 entre H. Aquí tengo P0 y integrado en dy de 0 a H me queda H. ¿De acuerdo? Si tienen duda me dicen. Y es ρg, y esta integral de y es y cuadrada, pero vean que está evaluada de 0 a H, por eso lo hice así, por eso escogí este origen, para no cargar aquí otra y0, que es esta forma de escribirlo. Entonces agarré ese origen allí para simplificar las cosas. Entonces, como está de 0 a H, es H cuadrada sobre 2. ¿De acuerdo? Y esa es la presión promedio. Esto se puede escribir como P0 más ρg, y esta H cuadrada con esta H se cancela y me queda H sobre 2. Entonces el promedio de la presión es P0 más ρg H sobre 2. Y esta presión es la presión en cierta altura. ¿En qué altura? Entonces, esto es la presión. Ese es el promedio, ¿no? Ya es esta cantidad. Pero esto, si se dan cuenta, es la presión en cierto punto, en cierta altura. ¿En qué altura? Si esta es la función, P0 más ρgy, pues este de aquí es la presión evaluada en H sobre 2. ¿De acuerdo? La presión promedio se alcanza a la altura o a la profundidad H medios. Y eso se debe a que es lineal. ¿Sí? La presión varía linealmente. Si no lo hiciera linealmente, sería en otro punto, a otra altura. ¿Preguntas hasta aquí? Todo bien, profesor. Gracias. Okay. Entonces, todas estas fuerzas que están actuando en cada punto de esa superficie la puedo reemplazar, y eso es de que lo puedo reemplazar, siempre ténganlo con cuidado. O sea, cada elemento de la superficie siente una fuerza. Pero yo puedo reemplazar o calcular una fuerza resultante de todas estas fuerzas que están actuando en toda la superficie. Y es un vector en esta dirección, obviamente. Eso no lo hice vectorial, pero pues es claro que si todas están en esta dirección, esta fuerza resultante está en esta dirección. Bueno, no voy a exagerar tanto, lo voy a poner un poco más pequeño. Una fuerza que es esta cantidad, una fuerza, vamos a ponerle FR. Entonces la fuerza resultante es el área por el promedio de la presión, que es esto. Me queda P0 más ρg
Ajá, H, aquí me equivoqué, ¿verdad? Este H no es cuadrado porque se cancela con este. H sobre 2. Y esa es la fuerza resultante. Ahora, ¿en qué punto actúa esta fuerza resultante? Siempre que tengo una fuerza, pues es una fuerza resultante, una fuerza total, y actúa en un punto, sobre un cuerpo, en este caso sobre esta superficie. ¿En qué punto actúa? Ya lo hemos visto esto. Bueno, algo relacionado con esto. Si consideramos que la placa es uniforme en el centro de masa, en el centro geométrico. Vamos a ver. ¿Qué significa que actúe en un punto? Significa que estoy hablando de torcas. Es decir, la fuerza, relacionado con las fuerzas, tenemos el concepto de torca. Y la torca necesita un punto de aplicación, porque es R cruz F. Entonces, mi pregunta es, si puedo escribir la torca de esta fuerza en un punto dado. Es decir, la torca total, la torca resultante, la puedo escribir como una altura. Bueno, déjenme copiar esta figura y ver cómo está actuando la torca. Déjenme borrar un poco las cosas. Esto de aquí. Y ahora sí vamos a hacerlo. Entonces, cada diferencial de la fuerza, pues tiene su diferencial de torca también, ¿sí? O sea, en este pedacito, este de aquí, es esta diferencial de fuerza, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencial de la torca? Entonces, para simplificar las cosas, seguimos con este sistema de ejes, ¿sí? Este de aquí. Aquí está el origen. Quizá lo voy a poner aquí mejor. ¿Sí? Este es Y y este es X. Entonces, quiero tomar las torcas respecto de este punto. Entonces, ¿cuál es la torca de esta diferencial de fuerza? O cualquiera, ¿sí? Respecto de este punto, respecto del origen. Pues, ajá, dígame. ¿El diferencial del centro de masa cruz diferencial de la fuerza? No, sería, es un vector diferencial de fuerza. Entonces sería el vector de posición de este vector, ¿sí? Lo voy a dibujar aquí para no... Entonces tenemos en la dirección Y. Y tengo esta fuerza. Solo que le estoy llamando DF. Hasta podemos llamarle F, para no, es que las diferenciales siempre nos confunden, ¿no? Esa es la cuestión, pero bueno, lo voy a poner de F, no hay de otra. Es una diferencial de fuerzas. Pero es una fuerza. Y respecto de este punto, que es el origen, respecto de este punto, ¿cuál es la torca? Vamos a verlo en dirección, ¿no? Entonces, en dirección, este es el brazo de palanca, este es el vector de posición. De hecho, esto pues a veces los dibujos pueden complicar o
ayudar un poco. Entonces este vector, este diferencial de fuerza lo voy a poner así. ¿Sí? O sea, en cada punto de esta placa, de esta superficie, pues está actuando este vector de fuerza. Pero aquí lo dibujé así, simplemente para propósitos de la figura. Pero ¿cómo está actuando? Está actuando en este punto de esa superficie. Y aquí tenemos otro, ¿no? O sea, este sería uno más pequeño porque la presión va disminuyendo y sería este. Entonces el vector de posición de este diferencial de fuerza sería este de aquí. Le voy a poner R. Entonces, ¿cómo va vectorialmente la torca? Pues es R cruz de F. Entonces, esta diferencial de torca, es que no quisiera confundirlos más, pero es esto. R cruz de F, ¿sí? Pues es el vector de posición por la diferencial de fuerza. Y también es un vector este. ¿De acuerdo? ¿Y va en qué dirección? Pues es R cruz F, es un vector que apunta hacia adentro. Es perpendicular a estos dos y apunta hacia adentro. Y para este también, para todas, para cualquier diferencial de fuerza, todas las torcas están hacia adentro, apuntan hacia adentro, lo cual deberíamos de saber porque esto es en un plano y son perpendiculares. La fuerza, la diferencial de fuerza y el vector de posición. Entonces solamente me preocupo por su magnitud, ¿sí? Entonces la torca, la diferencial de la torca, pues va a ser esta distancia que es Y, ¿sí? Por eso no quería complicar más las cosas, pero esta altura, o esta es Y, ¿sí? Es la distancia Y. O sea, cambia para cada punto. Entonces esta torca es Y por la diferencial de la fuerza. ¿De acuerdo? Ya vimos vectorialmente hacia dónde va. Todas las diferenciales de la torca apuntan hacia adentro y son perpendiculares a este plano. Entonces solo me preocupa su magnitud. Y su magnitud, pues como son perpendiculares, este y esta, Y, este vector que acabo de borrar, que era R, y esta son perpendiculares, entonces el seno es 1. Entonces la magnitud es, ya le estoy poniendo Y, porque ya nada más es esa distancia, ya no le pongo R, estoy considerando que esta altura es Y, bueno, esta profundidad. Y llego a este resultado, que es el importante, esa es la torca. Bueno, la diferencial de la torca. En cada punto es diferente porque Y es diferente y DF es diferente, ¿no? DF, ya sabemos quién es. DF, pues es la presión por la diferencial de área. Pero en este caso es P de Y porque es una función de Y y la diferencial de área es B de Y. Estoy usando este rectángulo. ¿Quién es la torca resultante? La torca total. La torca total o la torca resultante sería pues integrar todas las torcas de tau. Y el resultado es el siguiente. O sea, lo tengo que calcular, va a ser la integral. Pero el resultado importante, y eso es un resultado, cuando tenemos un conjunto de fuerzas que son paralelas, que es este caso, o el caso del peso, ¿se acuerdan? El peso en un cuerpo, si tenemos un cuerpo, el diferencial del peso, que era este de aquí, siempre es paralelo para un diferencial de masa, ¿no? Este es un diferencial de masa
y tiene un diferencial de peso. Pero en este caso, en cada punto del cuerpo, ¿no? En este caso, DW, todas las DW son paralelas. Pero además de ser paralelas, son igual en magnitud. DW es ya no lo voy a poner con vector para no confundir más. DW, ¿quién es? Solo su magnitud, pues es dm por g, ¿sí? Y si todo el cuerpo es, dm es una constante y g también es una constante, entonces estos vectorcitos son todos constantes y paralelos. Y por eso aquí se define el centro de masa, que sería el centro geométrico del cuerpo. Pero aquí no. La diferencial de la fuerza, o sea, este es el análogo del peso, o sea, el peso es una fuerza. Son todos paralelos, pero cambian en magnitud. Entonces aquí no va a ser el centro de masa de quién. La pregunta sería ¿de quién? De esta placa ni siquiera sé su masa. O sea, no me está importando esta superficie. Estoy viendo la fuerza del fluido que ejerce sobre esta superficie debido a un gradiente de presiones. Entonces, ¿en dónde coloco esa fuerza? No va a ser en el centro geométrico. Es algo que se llama, aquí, en fluido se llama centro de presiones. Pero lo importante es que esta torca la puedo escribir como precisamente una YP, y YP es precisamente la cantidad o la distancia que necesito calcular. Este es YP. Es el punto donde va a actuar la fuerza resultante. YP por la fuerza resultante. ¿De acuerdo? Así como aquí, todas estas fuerzas, todo este conjunto de fuerzas, el peso total, la fuerza resultante, otra vez en magnitud, es que aquí sí es necesario usar el carácter vectorial. Si se acuerdan, el peso era R del centro de masa. Ah, no, la torca, perdón, la torca. O sea, aquí tenemos el peso, ¿no? Que es una fuerza resultante de integrar todas. Y nos quedó que era la masa. Era mg. Y la torca del peso nos quedó que era R del centro de masa cruz el peso. ¿Sí? Entonces aquí tenemos algo parecido. Voy a borrar esto ya. La torca la puedo escribir, y no siempre, no siempre la torca total la pueden escribir como un vector de posición cruz la fuerza total. No sé si lo vieron en mecánica, pero no siempre un conjunto de fuerzas que tengan, la torca la pueden escribir como un vector de posición cruz la fuerza total. Y la fuerza total es la suma de fuerzas, suma de vectores. Bueno, ya no quiero insistir en eso para confundir más. Entonces aquí, YP le llamamos centro de presiones. Y es donde actuaría la fuerza resultante. Esta fuerza resultante está ubicada a la distancia esta que sería YP. Este sería YP, centro de presiones. Así se le llama. Bueno, en la dirección en X, que estamos llamando X en esta dirección, como la presión no cambia, allí sí sería la mitad. Pues este es un punto en estas coordenadas Y y X.
Y en la coordenada X sí sería la mitad, porque la presión no varía en esta dirección, en la dirección X. Y ahí sí sería como el centro de masa. Pero en la dirección vertical, YP no es la mitad, o sea, no es H medios. Y lo vamos a calcular. Entonces, YP sería esto. O sea, la integral de la torca entre la fuerza resultante. Ya calculamos la fuerza resultante. Esta de aquí. Y ahora nos falta calcular la torca total o la torca resultante, es decir, esta integral. Esto lo voy a hacer. Entonces, la torca resultante lo voy a poner así, torca resultante sería la integral de la torca, pero la torca es esto de aquí, es y de f. Esto en toda el área. Aquí ya lo particularizo porque estoy integrando nada más en y. Bueno, lo voy a dejar así y ahorita ya ponemos los límites de integración. Entonces sería y la fuerza, la diferencial de fuerza, ya sabemos también quién es. Es esta de aquí, PB de y. Esto de aquí, esto de aquí. Pero la diferencial de área estamos usando que es B de y. Entonces esto de aquí es la presión que depende de y por B, que es el ancho de esa superficie, por dy. Y ya nada más me falta sustituir P de y. Es decir, esto se puede poner como B, que es una constante, la integral de y por la presión, que es función de y, de y. Y esto es B, la integral de y ahora P de y es P0 más rho y. Y esto integrado en dy, de 0 a h. Esto me da B, y voy a abrir paréntesis, me da la integral de 0 a h de P0 por y, de y, más la integral de 0 a h de rho g. De hecho, rho g sale como una constante. Más rho g. Esta rho g sale como una constante. La integral de 0 a h. Y vean que tenemos y con y me queda y cuadrado. De y. Y ya casi terminamos. Entonces me va a quedar B. Esta integral es P0 por y de 0 a h, me queda P0h. Ah, no, h cuadrada sobre 2, ¿no? Porque es y, la integral de y es y cuadrada sobre 2, de 0 a h, me queda h cuadrada sobre 2. Más rho g, esta integral me queda y cúbica sobre 3, evaluada de 0 a h, nada más sobrevive h, me queda h cúbica sobre 3. Y esa es la torca resultante. ¿De acuerdo? Todo bien, profesor. Gracias. Y esta distancia YP, que les digo, se conoce como centro de presiones. Este es el centro de presiones. Centro de presión, lo voy a poner así. Está la profundidad YP, y YP es la torca resultante entre la fuerza resultante. Entonces YP quedaría como la torca resultante, que es que es B. Vean que puedo sacar un H. Entonces me queda H y esto me queda P0
H sobre 2, me dicen si me equivoco. Rho G, H cuadrada sobre 3. Y este de aquí es la fuerza resultante, que es esta cantidad, ¿no? Y esta ya la voy a copiar. Entonces no es el centro, ¿no? Para nada. De hecho, no queda algo sencillo. Es esta cantidad. Bueno, B por H es el área. Entonces se cancela con esta área. Y sí podemos ir un poquito más, nada más. Este es P0. Entonces este se cancela con este porque el área es BH. Entonces me queda P0 por H sobre 2 más Rho G H cuadrada sobre 3. Y aquí es P0 más Rho G H sobre 2. Ajá, ese es YP. Fíjense, si hay una simplificación, si por ejemplo, consideramos la siguiente situación, es una placa, y es un poquito irreal, yo creo, esto, pero bueno, lo podemos hacer. Perdón. Es esta placa, está en el fluido, está soportando, ¿no? Todo este fluido. Y aquí está la presión P0, que podría ser la presión atmosférica. Y esta es una placa de tal manera que aquí está también la presión atmosférica. ¿Sí? Entonces, la presión que se ejerce de este lado cancela esta presión de la atmosférica con esta de aquí. ¿Sí? Si se acuerdan, la presión es esta expresión. Es P0. P0 más Rho G, donde P0 es la presión a esta altura. Y la fuerza, ahorita solamente la consideré por el hecho del fluido. Pero si consideramos esta situación de una placa que está soportando este fluido, aquí está también la presión atmosférica. Entonces la presión, esta de aquí, ya no tendría ese término de la presión del área. ¿Sí? La fuerza aquí sería la que ejerce la presión atmosférica que cancela el término de la presión. O sea, aquí en Y, la presión es PA más Rho G Y. Sí, es la presión del fluido. Si considero que aquí hay otra, esta placa que está soportando, es decir, también tiene esta presión, que es la presión atmosférica, pero esta es constante, esta no varía en Y. Entonces, al hacer el análisis que hicimos, ¿sí? Esto de todas las integrales, sería la presión esta menos esta presión. Por lo tanto, cancela este término. ¿Sí? Entonces, pondríamos una delta P, que sería solamente Rho Gy. Entonces, eso me cancela este término, y la fuerza resultante se puede poner de manera más sencilla, que sería esta de aquí, pero sin el P0, que sería Rho G H sobre 2, y la torca resultante sería sin el P0, entonces sería B, esta de aquí, bueno, esto es esto de aquí, pero sin este término, sería B por H, este de aquí, este ya no aparece, B por H cuadrada, Rho G sobre 3.
De aquí lo podemos ver. Sería B, rho G, H cúbica sobre 3. Entonces, este es H cúbica. Y por lo tanto, YP, que sería esta distancia donde está actuando la presión, digo, la fuerza resultante, sería la torca resultante entre la fuerza resultante, sería la torca que me queda B, H cúbica, creo que es cuadrada, ¿no? Déjenme ver otra vez aquí. Es B, este término ya no aparece y quedaría BG. Sí, sí es cúbica. Pero este es... No, es cuadrática porque factorizamos una H para obtener el área. Ajá, sí, ¿verdad? Déjenme ver. Bien. Vaya, es esto de aquí sin este término de aquí. Entonces déjenme borrar. Esta sería la torca resultante, que sería sin este término, que sería rho G, si H cuadrada. Gracias. Este es cuadrada, es este de aquí, sobre 3. Ajá. Entonces, el YP sería tau R entre FR, que sería BH cuadrada rho G, sobre 3, entre rho G, H sobre 2. Entonces, todo se cancela. Aquí hay una B, ¿no? También. Ajá, está bien. Pues se cancela, se cancela, se cancela, se cancela, se cancela, se cancela y me queda H, lo cual tiene que ser porque es una longitud, y me queda 2/3. Entonces YP sería 2/3, ¿no? No es a la mitad, no es el centro de masa. No es el centro geométrico. Entonces consideramos P0 como 0 en este caso. No, porque la presión no puede ser 0. Tengan cuidado cuando traten de cancelar una presión, o sea, quieran simplificar las cosas, porque la presión no puede ser 0. Lo que hicimos es cancelar este término, suponiendo que esta placa siente esta presión de la atmósfera. Entonces es una pecera, ¿no? Es lo más, o una piscina, lo que ustedes quieran, que tiene un lado. Entonces, esta PA es la presión atmosférica, pero sobre este lado del vidrio, de la pecera, también está la presión PA. O sea, el vidrio siente la presión atmosférica y siente la presión del fluido. ¿De acuerdo? Entonces, la fuerza total, la diferencial de fuerza, ya no lo voy a hacer, sería ahora delta P. Y esa delta P sería esta presión menos la presión atmosférica y por lo tanto se cancela. Es decir, esta delta P sería la presión de aquí, esta de aquí, la presión interna, le vamos a ponerle, del fluido, menos la presión atmosférica. Pero la presión interna tiene presión atmosférica y se me cancela. Y solamente me queda rho Gy. ¿De acuerdo? Este es un problema típico de los libros. Creo que viene del Resnick, en varios, ¿no? Pero yo profundicé un poco más. Podrían preguntarse qué pasa con una superficie a cierto ángulo. ¿Sí? Entonces, en ese caso, pues hay que hacer ese análisis. O sea, este es un ángulo teta. Es muy parecido. De hecho, sirve el hecho de que sea el promedio de la presión para la fuerza resultante. Entonces, se puede escribir en esos términos. Voy a hacer... no generalizarlo, pero ponerlo en los siguientes términos un poco más sencillos, pero también que pueden ver en algún momento. Bueno, ¿preguntas hasta ahora?
Entonces, por tratar de sacar una conclusión, por decirlo de alguna forma, si tuviéramos una pecera, es más Ujú. probable que si no soporta la presión, el pegamento a las uniones, es de abajo donde se empiece a desprender en lugar Exacto, que de arriba. exacto, porque abajo tiene una presión mayor. Gracias. Es más, sobre esta placa, sobre este mismo ejemplo, o sea, el vidrio, ¿no? de la pecera, pues siente en cada punto la fuerza de la presión de la atmósfera y del fluido. Lo siente más del fluido, porque la atmósfera, si se dan cuenta, pues se cancela. Entonces la presión que siente es la del fluido. Está rho Gy, pero aumenta con la profundidad y en cada punto del vidrio. Pero si yo quisiera, o sea, si yo quisiera una fuerza que compensara, que ayudara al vidrio, la pondría ¿en dónde? En el centro de presiones. O sea, yo podría poner una columna, bueno, no sería una columna, bueno, sí sería una columna, pero horizontal, ¿no? O sea, algo aquí que soporte. ¿En dónde? En el centro de presiones. Sí, aquí una trave en este punto. Y que soporte una tensión igual a la fuerza resultante. Con eso cancelo la fuerza resultante con esta trave. ¿Pero dónde la coloco? Pues en el centro de presiones, porque ahí es donde está actuando la torca resultante. Bueno, la fuerza resultante. La torca es Yp por fuerza resultante. ¿De acuerdo? Esto es algo práctico también, ¿no? Y para cuando tratamos con un plano inclinado, como creo que vamos a hacer ahora, podríamos utilizar que la presión en un punto es la misma en todas direcciones y pues en ese caso quedaría como un problema muy análogo al que acabamos de hacer. Sí, exactamente, solo que hay que considerar el ángulo. ¿Sí? Si en el caso de una superficie que tiene cierto ángulo, pues la presión, recuerden que la presión siempre actúa en dirección perpendicular a la superficie. Entonces la presión, la fuerza que va a actuar en cada punto va a ser así. También va a aumentar con la profundidad, porque la presión aumenta con la profundidad. Entonces, en este caso, la diferencial de fuerza, pues va a ser lo mismo, ¿no? Va a ser, hago lo mismo, considero un rectangulito, ¿no? De diferencial de área, pero aquí puedo poner la componente. ¿Sí? En este caso, déjenme borrar esto que empieza a confundir. Va a ser la presión es la misma en cualquier dirección, eso ya quedamos, en un punto dado, ¿sí? No en cualquier punto, eso es diferente. La presión actúa en cualquier dirección, en un punto dado, igual, pero la presión cambia de punto a punto. En este caso cambia dependiendo de Y, nada más, ¿no? Es algo que simplifica las cosas, pero en principio podría variar en X, Y y Z. Bueno, entonces esta es la presión por la diferencial de área. ¿Sí? Esta es la presión, pero la presión varía solamente en Y, que es la dirección vertical. Entonces hay que poner quizá una componente aquí con el ángulo θ. ¿Sí? Porque esta diferencial de área ya no va a ser B por dy, porque dy está en esta dirección. Pero puedo proyectar en esta dirección. O sea, esta dirección que es vertical la puedo proyectar en esta dirección en el ángulo θ. ¿Sí? Pero si se acuerdan, bueno, como acabamos de ver, la fuerza resultante es igual a la presión promedio por el área. Esta es el área misma, o sea,
consideramos que es B y este es H. ¿Y dónde es la presión promedio? Pues la presión promedio ya vimos que no es H, porque esta es la longitud de este lado. Sería en este punto, ¿no? Que sería, si este es H y si este es teta, este de aquí es H coseno seno de teta, entonces aquí sería, esta distancia sería H seno de teta. H sobre 2, ¿no? Y si se acuerdan, la presión promedio, ¿dónde se calcula? La presión promedio es la presión en esta distancia, en este punto, en el punto medio, en la altura Y. Sería en H sobre 2 seno de teta. Y eso lo podemos calcular, porque sabemos cómo varía la presión, que es esta de aquí. Entonces, si consideramos la presión atmosférica, vamos a terminarlo, ¿no? Ya que empezamos, pues vamos a terminar. Digo, podrían hacer el análisis, la integral y hacerlo todo. Sería buen ejercicio que tratan de hacerlo. Pero al final van a encontrar esto también, porque este ni siquiera integramos, si se acuerdan. ¿Sí? Solo van a tener que calcular esta. Pero les digo, es lo mismo. Van a hacer lo mismo, pueden hacer. Y es en el punto medio de la altura, porque varía linealmente con Y. Y esta, la presión en H medio seno de teta, sería presión atmosférica más ρg en H sobre 2 seno de teta. Por lo tanto, la fuerza resultante, FR, lo estamos llamando, sería la presión atmosférica más ρg H medios seno de teta por el área, que es B por H. ¿De acuerdo? La siguiente pregunta es, ¿dónde va a estar aplicada esta fuerza resultante? O sea, esta fuerza resultante es perpendicular a la placa, a la superficie. ¿Sí? Es una fuerza resultante en esta dirección. Entonces, ¿en qué punto? Esta es la fuerza resultante. Es perpendicular a la placa porque es la presión. La presión siempre es perpendicular. Digo, la presión es un escalar. La fuerza debido a la presión siempre es perpendicular a la superficie. Entonces, el siguiente punto sería, bueno, la siguiente pregunta sería ¿en qué punto? ¿A qué distancia sería? Y es algo análogo. Fíjense que aquí no es el promedio. La YP, déjenme regresar aquí, es esta cantidad. No es el promedio. Es algo que se llaman momentos. Entonces, déjenme, solamente les quiero hablar sobre eso. Entonces, fíjense, en geometría, en matemáticas, en física están relacionados con el centro de masa y el momento de inercia. Pero aquí no sale directamente el momento de inercia, ni el centro de masa, por la densidad, ¿sí? Pero vamos a definirlo. Entonces se define el primer momento de área, como de hecho le llaman el centroide, vamos a ponerlo en términos de Y, como estamos usando la dirección vertical. Sería la siguiente integral. La integral en el área de la variable Y en la diferencial de área, que es algo que usamos para la fuerza resultante.
¿Dónde lo tengo? Aquí está. Esta de aquí. Esta de aquí es, si pongo este B, o sea, esto de Y, aquí usamos que la diferencial de área era B de Y. ¿Sí? Entonces, el promedio de la presión o la fuerza resultante se puede poner en términos de los momentos de área. Déjenme terminar. Los momentos de área se define así, y esto significa que es un YC como el promedio. Esto es como el promedio, por el área. El segundo momento, no sé si alguna vez lo vieron esto en matemáticas o en algún curso de área, se define como lo mismo, pero en Y cuadrada. Y esto, hasta en matemáticas, se le suele denotar con un I. En este caso, este es el análogo del momento de inercia. Si se acuerdan, el momento de inercia de una distribución de masa es la distancia perpendicular respecto de un eje. Entonces, este sería como el momento de inercia respecto del eje X. ¿Sí? Si tenemos el eje X y tenemos un cuerpo, el momento de inercia respecto del eje X es la distancia Y integrada, Y cuadrada. Esto es el momento de inercia en física. Siempre los momentos se calculan a partir de un eje, en este caso respecto de este eje X, por la diferencial de masa. Aquí usamos la diferencial de masa. Pero la diferencial de masa la podemos poner en términos de una densidad y diferencial de volumen, si fuera algo en 3 dimensiones. O como una sigma por diferencial de área, donde sigma es la densidad superficial de área. Entonces esto es parecido a los momentos, por eso se les llama momentos. ¿Sí? Bueno, momentos de inercia. La palabra de momento en sí no sé bien por qué se llama así, ¿no? ¿Por qué se llaman así? Esto es el promedio, esto está relacionado con el promedio. Y el centro de masa es parecido a este, a un primer momento. ¿De acuerdo? Aquí, ¿qué ha cambiado? Que la presión cambia con la altura. En presencia de la gravedad no cambia con la altura. Por eso, la fuerza resultante y la torca tienen que ver con el centro de masa, con el promedio, no con términos cuadráticos. Digo, el centro de masa tiene que ver con esto de aquí. Si se acuerdan ahorita, la distancia YP tiene que ver con el segundo momento. Como que están, no sé, una palabra que se me ocurre es como que están adelantados, ¿sí? O sea, la torca en este caso es en términos de Y cuadrática, es decir, la torca aquí está dada en términos no del centro de masa, sino en términos del momento de inercia. Entonces es algo curioso porque la presión cambia con la altura, con Y. Bueno, entonces finalmente, la fuerza resultante es la integral de dF, pero dF es la presión por la diferencial de área, y la presión, vamos a ponerlo así, bueno, voy a incluir la P0, ¿no? Más ρgy. Entonces esto es la integral de P0 más ρgy por diferencial de área, todo eso integrado en el área. Entonces esto es P0 por el área, ¿sí? Esta constante integrado en el área, me da el área, más ρg, la integral del área de Y de A. Y este es precisamente el primer momento de área. Entonces la fuerza resultante tiene que ver con el primer momento de área.
se puede escribir como P0 por A. Les digo, cuando uno cancela P0, se simplifican, pero P0 no lo podemos hacer 0 porque es una presión. Pero, bueno, lo arrastramos, ¿no? Entonces es Rho G y Y, esto se le llama el centroide, ¿no? Está YC. Entonces YC se puede escribir como el primer momento de área entre el área. Entonces esta integral se puede escribir como YC por A. ¿Sí? Entonces esto es el área por P0 más Rho G por el centroide YC. O primer momento de inercia. Profesor, lo del tema del primer momento de inercia, ¿tendrá algún video en su canal de YouTube? No, de eso no. Porque es lo que quizá pueden ver es lo de momento de inercia, pero momentos de área no. Aquí es la primera vez que lo veo, digamos. Bueno, de hecho no lo había visto en otros cursos de fenómenos colectivos, pero ahora me animé a decirlo. Entonces no lo tengo, pero lo pueden buscar en la Wikipedia, en internet, o en un libro de cálculo. Supongo que cálculo vectorial, pero de integrales dobles. Pero no quisiera que tampoco consultaran demasiado. Si les interesa, consúltenlo, pero no voy a poner problemas de este tipo. Y lo voy a dejar aquí, ¿no? Finalmente voy a calcular la torca. Son cosas que a mí se me hace que pueden servirles y que a mí me gusta dar a veces un poquito más, ¿no? De ir más allá. Entonces, la torca resultante es la diferencial de la torca, que es la integral de la fuerza de Y por dF, como quedamos, y es la integral de Y, P, dF es la presión, que depende de Y, por la diferencial de área. Entonces, esto lo puedo escribir como Y, y la presión, pues es esto de aquí, por P0, más Rho G, Y, de A. Y esto es la integral de P0, Y de A. Sí les voy a pasar una referencia de esto. Denme chance. P0 por la integral de Y de A más Rho G por la integral de Y cuadrada de A. Este de aquí otra vez es el primer momento de área y esto es P0 por A por YC. Esto de aquí. ¿Sí? Porque está lineal. Todo esto es integrado en el área, ¿no? No le he puesto, pero es integrado en el área. Más Rho G por el segundo momento de área, que lo denoto así, y X. Y eso es la torca resultante. Y ya termino, y ahí lo dejo. ¿De acuerdo? La YP, que sería el centro de presiones, sería la fuerza resultante entre la torca resultante. Centro de presiones. En la altura, ¿no? Ya vimos que en la longitud, en la dirección longitudinal es a la mitad, porque ahí sí no hay variación en la presión. Centro de presiones. Bueno, lo dejo aquí.